Gracias, hermano, muchas gracias. Feliz sábado para todos. Me alegro muchísimo verlo a cada uno de ustedes, ¿verdad? Yo creo que a la mayoría ya lo hemos visto aquí antes. No recuerdo al caballero si ya usted estaba aquí o no. No estaba, ¿verdad? Pero me alegro mucho de haber escuchado usted dirigiendo ese precioso himno. Muy bueno, muy bueno. ¿Y Leonor está por ahí? Ah, es usted, ¿verdad? Le habla. Le habla. Sí, le hablo. Leonor es usted, ¿no? ¿Leonor es que se llama o no? Sí. Hermano, porque no alcanza a oír, pero no le puedo contestar. Pero usted recuerda, ¿verdad? Que yo cada vez que vengo la saludo directamente a usted, ¿verdad que sí? Ah, muy bien, se acuerda. Oiga, y yo no sé, pero volví ahora después de haber estado un tiempecito fuera y mira ya estos niños cómo están, que yo lo había visto. ¿Qué edad tenían? Eran bebecitos, ¿verdad? Desde que nacieron. Y mira, ya son 2 hombres allí. ¡Wow! ¡Qué bueno! Chócala ahí. Exacto. Exacto. Sí, estos niños y su madre son como de la familia, ¿verdad? Para nosotros. Para Gladys, que está aquí conmigo también. Ella siempre que pueda me acompaña por los últimos 53 años y pico. ¿Verdad? Sí. Así que es un placer para mí estar aquí en la iglesia hispana, en el templo aquí donde se reúnen los hermanos de Ley Placid. Y entonces pues muchísimas gracias al primo, al pastor Rafael. Ustedes saben que él es primo mío, ¿no? Sí, Rafael Fernández y Gómez es primo mío. Él es nieto de un tío abuelo mío que se llamó Luis Gómez, hermano de mis 2 abuelos. Eran 3 hermanos ellos. Y ustedes saben que los españoles siempre casaban a sus hijos entre ellos. Por eso yo soy primo segundo de mi papá y primo segundo de mi mamá, porque soy hijo de un primo hermano de ella que era mi papá. Así que así es, ¿verdad? Somos primos y por ahí vamos siempre. Y para mí es un placer estar aquí, como dije ya, con ustedes aquí y ver a algunos que ya había visto las otras veces, ¿verdad? Y ver a otros que no. Así que el evangelio siempre se vive moviendo, ¿verdad? Van unos y vienen otros. A ti, por ejemplo, ¿dónde fue el primer lugar que yo te vi? ¿En qué iglesia? ¿Ah? En Avon Park, allí donde yo generalmente estoy cuando no estoy en otro lado, ¿verdad? Así que así es la vida, el evangelio camina para aquí, para allá, ¿verdad? Y vamos y venimos, y así es. Pues precisamente yo quiero comenzar, y Gladys me va a ayudar un poquito si puede, porque por allá por el año 1973 yo venía de uno de los distritos del pueblo de Arecibo en Puerto Rico, que es bien grande, y entonces pues teníamos allí, en ese tiempo ustedes saben que eran 7 y 8 iglesias que estábamos a cargo, ¿verdad? También cuando fui a República Dominicana tuvimos un distrito allá, Puerto Plata, que tenía 14 iglesias, ese distrito. Y yo predicaba los sábados 3 veces. Predicaba a las 9 de la mañana, ¿te acuerdas, Gladys? En Martín Alonso. Y predicaba a las 11 de la mañana en Luperón. Y predicaba a las 3 de la tarde en Las Maras. Ese era un lugar, habían otros también así, para poder cubrir, ¿verdad? Y predicaba todos los días, predicaba menos el domingo, que los hermanos no iban a la iglesia, pues no iba. Predicaba los lunes en una iglesia, el martes en otra iglesia, el miércoles en otra iglesia, el jueves eran para juntas
de las diferentes iglesias, y el viernes Gladys y yo dirigíamos una sociedad de jóvenes en una de las iglesias. Pero habían algunas que después de dejar el carro había que caminar 2 horas a pie, porque habían unos ríos que no tenían puente, y entonces dejábamos el carro, ¿te acuerdas, Gladys? En Jássica lo dejábamos ahí, caminábamos 2 horas para llegar a Juan Pío, y allí caminábamos y llegábamos, pero todo el cansancio, hermano, de caminar 2 horas después de manejar casi una, todo el cansancio se nos iba, porque qué dulce eran esos hermanos cuando llegábamos allá a Juan Pío, Gladys, allá, ¿te acuerdas? Que para llegar teníamos que pasar por unas lomas así, allá abajo, un río, allí casi congelado el agua, y allá la loma, allá abajo, y caminábamos muchísimo. Pero cuando llegábamos, repito, qué dulce era, se nos olvidaba todo. Una vez cuando íbamos, ¿te acuerdas, Gladys? Que nos cayeron 3 aguaceros encima, porque eran 2 horas y pico, y nos cayeron 3 aguaceros encima, y llegamos allí, y cuando yo al fin de cuentas fuimos al templo allí, después de llegar a donde los hermanos, cuando yo prediqué allí, que estaba en el así como aquí ahora, cuando acabé había un pozo de agua en el piso, porque la ropa se me había escurrido, porque fueron 3 aguaceros encima, y así. Pero vuelvo y repito, ¿qué es lo que quiero enfatizar? Qué dulce era cuando llegábamos allí a esa loma allá. Ustedes saben, porque ellos sabían que yo iba. Siempre me ha gustado la comunicación y siempre he estado informando, y hacíamos, Gladys me ayudaba a preparar un itinerario que era casi como una sábana, porque eran 14 iglesias, entonces ellos sabían que yo iba. Oiga, y nos esperaban allí había muchas matas de coco, y nos esperaban con esos cocos que solamente había que hacerle con el dedo un hoyito, porque ya ellos habían quitado todo para uno tomarse esa agua de coco. Y después nos abrían con un machete que ellos tenían especial, que solo de un tajazo así, ¡pah!, lo abrían, y entonces uno se comía esa comida de coco muy buena. Así que no importaba que hubiera un pozo de agua en mi pie cuando yo acababa de predicar, porque el agua se escurría, no importaba, porque todo eso, ese trato, esa dulzura, ese cariño, cuando uno llegaba, ellos abrazaban a uno y casi no se querían despegar, ¿verdad?, de uno. Ustedes sabrán que si hay 14 iglesias y hay un montón de reuniones, y la conferencia que nos pide que vayamos a reuniones y cosas, ellos no veían a veces a nosotros, aunque yo predicaba todos los días y todo, pero no era cada rato que me veían, y ellos no se querían despegar a veces, y entonces Gladys, mi esposa, cuando iba, ella se olvidaba si eran hombres o mujeres, ella también lo abrazaba a todos, y qué dulce era. Bueno, pero eso fue en República Dominicana. Comencé a decir que en el año 1973, al final de ese año, la conferencia me pidió mudarme a otro lado, y fue interesante ese cambio, porque el pastor Fred Hernández era el presidente de la conferencia en Puerto Rico en ese entonces. Él tenía 3 meses buscando a ver qué pastor quería ir a Adjuntas, así se llama el pueblo, la cabecera, porque había que ir a Adjuntas. Jayuya era otro pueblo que quedaba a 1 hora, pero parece que los españoles, cuando fundaron ese pueblo, ellos soltaron, yo no sé si una serpiente o qué, porque la carretera
Eso era tac, 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 curvas y curvas y curvas, que casi uno, hermano, tenía que, cuando cogía el volante, uno con venir y hacer esto, casi llegaba. Doblar para aquí y para allá, casi llegaba. Y en otro lugar se llamaba Aguilarte, que era en la tercera montaña más alta de Puerto Rico, bien alta. Pues nosotros llegamos allí, no había ni siquiera casi dónde mudarse, porque no habían casas casi para alquilar, ni mucho menos. Y llegamos allí, Adjuntas, y ese distrito, y llegamos allí. Cuando llegamos, Gladys se acordará de Hilda Mariani, ¿te acuerdas, Gladys? Una hermana muy misionera que ayudaba en la iglesia de las Juntas y de Aguilarte a veces en dirigir escuelas sabáticas o lo que sea. Y entonces, claro, uno tiene que saber a dónde comienza a ir para que le digan a uno qué tal y qué tal del distrito, esta iglesia, esta la otra. Tú tienes que ir viendo a ver lo que hay, y ella era la clave, la importante, porque ella era la que allí, pues, entiendo que tenía un poquito más de visión para todo. Y efectivamente la fuimos a visitar a un lugarcito donde ella vivía, era soltera, ella nunca se casó, Hilda Mariani. Y entonces, cuando yo la saludo, lo primero casi que me dice es: pastor, aquí, la fragancia de la iglesia es Valeria Díaz. ¿Tú te acuerdas, Gladys, de Valeria? ¿Te acuerdas dónde vivía? Allí, saliendo del pueblo de Adjuntas hacia el Saltillo, para allá arriba. Allí vivía ella. Y yo le digo, hermana, que Valeria Díaz es la fragancia de la iglesia. ¿Qué quiere usted decir? Le dije yo, a ver. Me dice, no, usted vaya, deje pasar algunos días y usted verá lo que yo le quiero decir. Efectivamente, pasaron algunos días en los que llegaba la mudanza que teníamos. Nos facilitaron una casa, como por 3 meses fue Gladys, aquella primera casa que no prestaba, teníamos que pagar alquiler, pero nos la facilitaron un conocido de allí por 3 meses, pero teníamos que saber que íbamos a mudarnos a otro lado si aparecía. Bueno, en lo que llegaba la mudanza y todo, llegó el día en que yo quise y pude ir a donde Valeria Díaz. Me dieron la dirección, mire, saliendo. En ese tiempo no había GPS, ¿verdad? En ese tiempo los teléfonos ni lo habían así, ni eran inteligentes. Así que me dijeron, eso es saliendo del pueblo, usted va y la casa número tal. Bueno, llegué donde ella. Toqué en la puerta, ella al ratito vino y abrió. Y cuando abrió, me dijo, siéntese, pastor, ahí en la mesa, en la sala, pero no se acomode mucho. Digo, así, me tengo que ir rápido, le dije yo. Y me dice, no, siéntese ahí un ratito, ok. Me senté y estuve ahí, más o menos ahí pensando qué será. Cuando en eso al rato llega ella y me dice, venga, pastor, siéntese aquí. ¿Dónde? A la mesa. Y yo le digo, ¿para qué, hermana? Dice, no, usted va a comer. A comer. Y yo le digo, ay, mi esposa no le gusta mucho que yo así en las casas, y además aprendí que uno no debe estar comiendo en la casa de los hermanos, y menos si no le avisa, porque uno no debe ponerle en apuros a ninguno. No, siéntese, venga, siéntese. ¿Tú te acuerdas cómo era ella? Siéntese, hermano, siéntese. Ya casi era orden de, siéntese, hermano, ahí.
Yo me tuve que sentar, imagínense. Y cuando llego me siento, wow, nunca se me olvida los manjares que Valeria Díaz hacía. Y ese día, queriendo o no, tuve que comer, porque ella me dijo, siéntese. Y cuando me senté, ella misma me buscó los cubiertos y casi me sirve la comida. Casi, si yo la dejo, si yo no vengo y cojo los cubiertos rápido y lo cojo, casi ella viene y me sirve la comida, como hacía mi mamá antes, que mi mamá en esos tiempos así eran, ¿verdad? Que casi le servían a uno la comida y querían que uno comiera muchísimo. Bueno, comí ese día unos manjares tremendos y después que comí, entonces ella era clásica en algo. Ella hacía uno, ¿sabe lo que son teces o guarapo o cómo le llaman ustedes en los diferentes países? Té, ¿verdad? Y el té. Sí, son parecidos a esos sobrecitos que ahora venden con un hilito. Bueno, ella era famosa en té, pero no para saborearlo solo. Ella era famosa en hacer té para cada cosa. Si usted tenía catarro, ella, si lo sabía, ella venía y le hacía un té a usted para el catarro, la gripe o la monga, como ustedes le llamen. En ese tiempo no había virus, que sepa yo, el 19 no lo había, pero había otro. Si usted tenía otra cosa, ella tenía una fórmula para hacer un té de tal cosa. Ella era famosa como mi mamá haciendo té de, ¿saben lo que es un limoncillo? Que no es la fruta, no, es un árbol, es una matita que crece con unas hojas así para arriba, verde. Como estilo zacate. Sí, exactamente. Ella hacía de todo. Sí. Y desde ese momento, y después cuando yo supe que cuando había enfermos, ella iba a pie, porque ella no tenía carro, ni manejaba. A veces si ella iba a un lugar bastante lejos, teníamos que llevarla. Y ella cargaba con su paquete de cosas que le llevaba a la gente. Pero ella iba a pie. Si sabía que había alguien enfermo, a pie, caminando. Ella iba con su verbaje o con comida y iba a todas partes, llevándole a la gente así. Y yo entonces aprendí por ver todo lo que la hermana Hilda Mariani, que fue la primera, como dije, que visité allí, me dijo, dice, la hermana Hilda Mariani es la fragancia de la iglesia, la fragancia, o el aroma, o el olor, como ustedes quieran llamarle. Y por eso entendí lo que era. Yo quiero leerle aquí en 2 de Corintios, el capítulo 2, comenzando en el versículo 14. 2 de Corintios, el capítulo 2, versículos 14 y 15. Hay diferentes versiones. A mí me gusta mucho la versión del 2015 y la del 2020, pero tengo la del del 1995, que también es muy buena y se apega mucho al original. Esta dice aquí, 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y le voy a pedir un favor, que noten cuáles son las dos características o cosas que Pablo dice aquí, que yo quiero resaltar. Dice aquí, pero gracias a Dios que nos lleva siempre, no a veces, siempre en triunfo en Cristo Jesús. Amén. Que no hay problemas, sí hay problemas. Que no mueren a veces familiares, sí mueren
familiares, que a veces un hijo o quien sea tiene problemas. Sí, los hay. Pero dice aquí Pablo que en el nombre de Cristo Jesús siempre nos lleva ¿en qué? En triunfo. En triunfo. Quiero decirle, hermano, que el cristiano, a pesar de todo lo que pase, debe y es un triunfador. Aun cuando pase lo que pase, aun cuando tengamos tal o cual problema, el cristiano es un triunfador por naturaleza. Si no se siente, hermano, un triunfador, entonces algo ha habido mal en el conocimiento y la experiencia de esa persona. Pero esa no es la primera cosa, la única cosa que quiero aquí resaltar de este verso de Pablo. Él luego sigue diciendo, y que por medio de nosotros, y ustedes saben que ese nosotros hoy día, ¿quiénes somos? Nosotros, eres tú, soy yo, es aquel que es cristiano y más adventista del séptimo día. Dice aquí otra vez y dijo, y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amén. Hay otras versiones que dicen la fragancia del conocimiento. Y me encanta una versión que yo tengo en casa, que la estaba repasando, que dice el aroma de su conocimiento. El aroma. Y yo no voy a hablar mucho ahora de María la pecadora, pero ustedes se acuerdan cuando ella abrió aquel alabastro y le derramó en la cabeza a Jesús aquel perfume que costaba más de 300 denarios. Ustedes saben lo que en ese tiempo era más de 300 denarios. Una fortuna. Era una fortuna, era el salario de un hombre un año completo en aquel entonces. Y ese salario tenía que dar para mantener a él y a su familia. Era una fortuna. Y María, la pecadora, ¿cómo se le llama? ¿Verdad? Y así dicen los evangelios, derramó sobre Jesús. Y fue tanta la situación creada que aquello se llenó de aquella fragancia, aquello se llenó hasta el punto que dicen los apóstoles, y no lo voy a leer, tengo ahí el versículo, pero no lo voy a leer. Dicen los discípulos, ay, pero ¿por qué se ha hecho esto? Si con este dinero, si lo vendiéramos, pudiéramos ayudar muchísimo. ¿A quiénes? A los pobres. Sí, ahora, ¿sabe qué? La hermana White en uno de sus libros dice que a ellos no le importaban los pobres, que lo que le importaba era decir que era mejor hacerlo dinero, era mejor. Pues dice Pablo aquí bien claro que además de que siempre usted y yo somos triunfadores en Cristo Jesús, dice que a través de nosotros, y repito, nosotros somos nosotros. Proféticamente, Pablo habló para todas las edades porque fue inspirado por Dios y no fue para un momento. Él dice aquí, y repito, ¿ven? Porque me interesa enfatizar los puntos que el Señor pues quiere que lo haga. En todo lugar, Dios nos muestra a nosotros como el olor de su conocimiento. Y cuando dice aquí la fragancia, porque usted puede, esa palabra griega que fue usada, usted la puede traducir como olor, fragancia, perfume, usted la puede traducir como usted quiera. ¿Qué ustedes, pensando en por qué le llamaban a Valeria Díaz hace ya muchos años, inclusive murió hace muchos años Valeria Díaz,
porque cuando yo llegué allí en el 73 a finales, ya Valeria tenía, Gladys, como 50 años o 60, más, ¿verdad? Y eso fue en el 73, imagínense. Y murió también Hilda Mariani primero. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y qué significa lo que Pablo dice aquí? Que nosotros, además de ser triunfadores siempre, dice aquí, y que por medio de nosotros manifiesta, exhibe, presenta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando habla aquí el olor de su conocimiento, ¿a qué se refiere? ¿Tienen ustedes alguna idea? Díganme usted, hermana, díganme. A la sabiduría que el Señor le da para que lo guíe y ayude a todos los demás. Exacto. Y usted sabe que la sabiduría es el conocimiento que Dios nos da, porque la inteligencia es una cosa y la sabiduría es otra. La inteligencia es la manera que Dios le da a usted para hacer las cosas, para desenvolverse, para utilizar lo que sabe. La sabiduría apoya la inteligencia. Es lo que usted conoce, lo que sabe, lo que Dios le da a través del Espíritu. Así que cuando habla aquí de que nosotros y a través de nosotros Dios exhibe el olor, la fragancia, el aroma, el perfume de su conocimiento, entonces, hermano, quiere decir que usted y yo tenemos una misión bien importante. Usted no puede ser una luz apagada. Usted no puede ser una persona que permita que cosas negativas salgan de usted. Usted no puede permitir que venga alguien con comentarios feos a querer que usted sea un portavoz de eso, porque usted y yo, dice Pablo, somos la fragancia del mensaje del Señor. El conocimiento es el mensaje del Señor, es la palabra del Señor, es lo que Dios hace por nosotros. Y luego dice aquí Pablo que no, él terminado esa cita de Pablo, dice aquí el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan. ¿Y entre quiénes más? Y entre los que se pierden. Y entre los que se pierden. Y yo les pregunto a ustedes, ¿algunos de ustedes tienen una idea de cómo usted y yo somos un grato olor aún ante los que se pierden? ¿Saben? Dígame, hermano. Eso es lo que yo quería. Sí, pues vamos a ver, dígame a ver. Que a veces las personas esas que se pierden, uno les predica con el ejemplo, pero ellos tienen el libre albedrío y escogen perderse, pero es porque quieren perderse, pero no porque uno no le haya dado la oportunidad de salvarse, Pues, porque Cristo sí. nos pone a nosotros ese olor. Exacto. Si nosotros nos nutrimos de su palabra, nosotros eso es lo que vamos a expresar. Exacto. Entonces, entre los que se pierden, van a vernos como algo que te rechazan, pero saben que lo que tú estás dando es el olor de Cristo. Claro, te rechazan, pero dicen, wow, esa mujer tiene que ser cristiana. Cuando ellos ven que usted no habla como la gente habla por ahí, que de 10 palabras que dicen la gente común por ahí, dice 8 dichos. ¿Sabe lo que significan los dichos, verdad? ¿Cómo se puede decir dicho? Palabras malas, obscenidades, maldiciones. La gente usted lo oye por ahí común, no es que sean más malos que nadie. Usted oye a la gente por ahí y de 10 palabras, 8 son de esas que pesan 2 toneladas, ¿verdad que sí? Eso es común. Pero cuando la gente, y cuando dice aquí los que se pierden, son los que no han aceptado el Evangelio, son los que viven su vida a su manera y como le da su gana,
son los que hacen los desórdenes de la vida. Y cuando dice ahí que no solamente somos grato olor para los que se salvan, claro, a los que se salvan porque usted le da el mensaje. Y la cita que leyeron, la lectura bíblica, que el que lo leyó dijo que lo debemos saber de memoria. ¿Cómo es que dice? Porque será predicado Este evangelio por testimonio. ¿Por qué va a ser predicado? Por testimonio, porque llegará un momento que las palabras quizá no tengan tanto efecto como el testimonio que usted le dé, como el olor grato al Señor que usted le dé, como el ejemplo que usted le dé. Así que no solamente a través del Señor somos un grato olor del Señor para los que se salvan, sino aún para aquellos que no conocen o no quieren conocerlo o no creen en el Señor. La gente dice, este hombre es diferente. Este hombre yo no lo oigo maldiciendo. Este hombre no anda en chismes por ahí. Este es un hombre fiel. Este es un hombre que no engaña a su esposa. Y dicen, wow, es diferente, aunque no acepten. Pero termino hasta el versículo 17 que dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos, ciertamente, olor de muerte para muerte. ¿Y por qué? Porque saben que si no se arrepienten, saben que si no siguen el evangelio, bueno, ¿cuál será su fin? La muerte, y la muerte eterna. Y para aquellos, olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pablo pregunta, incluyéndose a él. Para esto, para hacer olor grato, ¿quién es suficiente? Pues querido hermano, quiero decirle que si no es por la ayuda del Señor, si no es por su misericordia, si no es por la justicia de Él que nos imputa y nos imparte a cada momento, nadie es suficiente. Pero como dice Pablo aquí, en Cristo Jesús, es que él habla, en Cristo Jesús. Y luego dice, grato olor de Cristo. Y entonces dice aquí el verso 17, querido hermano, oigan bien, pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. O sea, que además de tú y yo ser un triunfador siempre, además de tú y yo deber ser un grato olor para todo el mundo, además de eso, dice aquí, que debemos ser sinceros cuando hablamos y que no utilizamos la palabra de Dios ni el mensaje como beneficio espiritual o digo beneficio material como hacen algunos por ahí. No, usted tiene que ser sincero. Usted no puede irle con mentiras a nadie. Usted no puede falsificar la verdad. Pablo dice aquí, no, nosotros no somos de esos que utilizamos al Señor y a su palabra para hacer negocio. No, debemos ir con sinceridad, querido hermano. Y yo le pregunto a usted, ¿quiere usted ser uno de esta categoría? Amén. Yo quiero leer aquí, ahí cerquitita, en el mismo libro, Segunda de Corintios, el capítulo 3, versículos 2 y 3. Ahí está cerca. Segunda de Corintios 3,
2 y 3 dice así: nuestras cartas, y está hablando Pablo aquí, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, y es manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida, oigan bien, expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu. Y ahí está en mayúscula, que significa el Espíritu Santo, no el Espíritu tuyo. Está en mayúscula ahí. Dice otra vez, con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Y ustedes saben que en la Biblia, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de qué. Porque ustedes saben que la mente es el asiento de los pensamientos, según la Biblia, ¿verdad? Cuando habla del pensamiento, de las ideas, la mente es el asiento de los pensamientos. El corazón, cuando usted dice, por ejemplo, ay, yo quiero a mi esposa con todo mi corazón, ¿qué está diciendo? Con toda su mente, con todo su ser. Exacto, pero específicamente dice con todo mi sentimiento, con todo mi pensamiento, incluye. Yo la quiero con todo, ¿verdad? Yo prácticamente, cuando uno dice así, o puede hablar de la palabra de Dios, o puede hablar de lo que sea, dice, yo quiero esto con toda la reacción de mi cuerpo entero. Así que cuando dice aquí que no solamente son escritas en tablas de piedra que se pueden romper como le pasó a Moisés con las primeras tablas, no, está hablando aquí del corazón, un órgano que es vital para usted. Usted no puede vivir sin el corazón. Hay gente que vive con un solo riñón, hay gente que vive sin una pierna, sin un brazo, hay gente que vive sin un ojo, que algo le pasó y no ve de ahí, pero usted no puede vivir sin el corazón. Así que usted no puede vivir, según dice Pablo aquí, sin el sentimiento que usted ponga aquí, porque eres una carta leída. Hay gente que cree que dice, no, que fulanito de tal, allá el predicador tal, predica muy bien, qué bueno, me gusta oírlo. Pero aquí está hablando que cuando habla de carta está hablando del testimonio, está hablando de lo que usted es realmente, está hablando aquí de su fidelidad al Señor, está hablando aquí del conocimiento que hemos leído ya del Señor, está hablándolo aquí y dice, ustedes son cartas leídas, escritas en el corazón, escritas en bajo relieve en usted. Y yo quiero terminar con esa lectura bíblica que tuvimos al principio y la repito otra vez. Mateo 24:14, que la sabemos de memoria. Y será predicado este evangelio. Sí, Mateo 24:14. Una clara alusión a la característica del fin del mundo. Y será predicado este evangelio por testimonio, no solamente con palabras, no solamente que usted haga una campaña y den 3 meses de predicaciones, no. Dice aquí por testimonio, por testimonio. Y antes de sentarme quiero decir esas palabras claves. El cristiano es un victorioso siempre. Amén. El cristiano es un olor grato del conocimiento de Dios. Amén. Y el cristiano es una persona
que con su testimonio Él va a ayudar a que sea predicado el Evangelio en toda parte. Y dice ahí que eso fue Jesús cuando habló de la característica del mundo. Dice, y entonces, ¿qué? Vendrá el fin. Queridos hermanos, ojalá que antes de venir ese fin, tú y yo podamos ser triunfadores, podamos ser grato olor y podamos dar el testimonio que el cielo necesita para que su mensaje llegue a todas partes. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, puestos de pie, vamos a cantar el himno 103, Jesús resucitado.